Muy buenas noches. Les habla Fernando Pineda Casas, maestrante en Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación pondré a consideración a todos y a todas el siguiente video correspondiente a la actividad 4 del curso Conservadurismo y Liberalismo, llevado a cabo por la tutora Leonor Arlene Hernández Fox. El objetivo de esta actividad es revisar el conocimiento adquirido de las unidades anteriores del curso versus la política de tierra de América Latina, que se basa en un estudio realizado por el Banco Mundial relacionado con la problemática de tierra en América Latina. Continuando con la actividad de unificación de criterios con respecto al conocimiento adquirido de la unidad anterior y el estudio de la política de tierra en América Latina, la actividad contempla generar unas propuestas para el desarrollo de una política de tierra en América Latina que garanticen la seguridad de la tenencia y el acceso a la tierra, así como el uso social adecuado de ella misma, y una reforma agraria redistribuida en favor de los pobres. Estas propuestas deben ser unas propuestas aterrizadas bajo los criterios del conservadurismo y el liberalismo. Identificado el primer punto, pasamos al primer componente, que es el tema de seguridad en la tenencia. Y es aquí cuando generamos dos propuestas, una propuesta desde el punto de vista del liberalismo y una propuesta desde el punto de vista del conservadurismo. La propuesta del liberalismo con respecto a la seguridad en la tenencia es flexibilizar y acortar los tiempos en los temas de formalización de la tierra. En Colombia se dio un ejercicio importante con la firma de los acuerdos de paz, en la cual en el punto 1 de reforma rural integral se identificó un punto, el cual es la formalización de 7 millones de hectáreas a través de la Agencia Nacional de Tierra. Por tal motivo, además de emitir las políticas en cuanto a la reforma rural, se necesita también voluntad para comenzar a capitalizar toda esta serie de insumos y políticas que se han generado alrededor del tiempo. Como una política desde el punto de vista conservadurista, tenemos el Estado como foco o centro de todo este proceso. ¿Por qué? Porque a partir de esta política conservadurista, el Estado juega un papel importante, garantizando una venta segura de los productos que se generan a nivel de la economía campesina. A través de sus fuerzas armadas garantizan la seguridad en el campo para evitar toda esa problemática de orden público que se ha generado durante los últimos 50 años en Colombia y que ha desencadenado una dinámica relacionada con el desplazamiento y la pérdida de la vocación productiva en muchas regiones, sumado a una infraestructura de servicios en cuanto a vías, en cuanto a servicios de luz, agua, que en resumen garantizará la justicia social de toda esta zona. Punto. Seguidamente identificamos el otro componente del primer punto, el cual es el acceso a la tierra, de la cual se genera una propuesta desde el punto de vista del liberalismo, la cual es desmontar todas las barreras que se generaron a partir de las reformas rurales de los años anteriores, en la cual se tomaron una serie de barreras y medidas cautelares para evitar la concentración de la tierra. Pero como eso no tenía acompañamiento de proyectos productivos, asistencia técnica, acorde con las necesidades, se presentó que las personas vendían los predios y las personas las compraban y se generaba toda una concentración, y de ahí se daba una actividad extensiva en ganadería y extractiva en el componente de minería. Otra propuesta importante es la que tocábamos en el componente anterior, es mejorar los medios de subsistencia rural a través de políticas comerciales y macropolíticas. Es decir,
que a raíz de la ruralidad y a raíz de la tierra se generen unas plataformas, es decir, unas entidades fuertes que apoyen el tema comercial de los pequeños productores y de esta manera garantizar sostenibilidad económica en los territorios y por consiguiente la persona tenga acceso a la tierra y sea negocio invertir en el campo. Con respecto al tercer componente del uso social adecuado, la propuesta es netamente conservadorista. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Estado juega un papel preponderante en garantizar que se desarrollen estos componentes. ¿Y de qué manera? Que el Estado genere instrumentos jurídicos que regulen las actividades que se llevan a cabo acorde con el ordenamiento ambiental y que estas actividades no sean extractivistas ni extensivas. Un ejemplo que se trae a colación es la dinámica que se está generando en muchas zonas del país, específicamente los Montes de María, en la cual es una zona de vocación agroforestal y a partir de los malos manejos se ha invertido mucho en ganadería extensiva y ha pasado de unas condiciones medioambientales de bosque a unas condiciones de sabanización, impactando negativamente el ambiente. Otro aspecto importante en cuanto a política sería la generación de estímulos económicos que permitan el desarrollo de actividades que promuevan la sostenibilidad económica y la parte ambiental, es decir, la parte de reforestación y energías renovables. Vuelvo y enfatizo, todos estos procesos requieren también de la voluntad política para que se ejecuten todos estos procesos. En el segundo punto, lo que hace referencia a una reforma agraria redistribuida en favor de los pobres, se tiene un punto importante, que es la tierra como una parte de esa reforma rural integral. Es decir, que al momento de hablar de reforma rural integral no solamente es tierra, es que a raíz de esa tierra y a raíz de ese territorio netamente rural se generen unas condiciones, o sea, una salvaguardia que garantice la permanencia y la sostenibilidad económica, ambiental de ese territorio en la cual se están desarrollando las actividades rurales. Entonces, bajo esta óptica se tienen unas propuestas desde el punto de vista conservadorista, es decir, se requiere de entidades fuertes con presupuestos para garantizar la sostenibilidad del sector rural, que el tema de comercialización de los productos sea un tema de política pública y retomar algunos ejercicios realizados en años anteriores. Por ejemplo, el IDEMA, que para esos tiempos era quien regulaba los precios del sector agrícola, como arroz, maíz y otros productos. ¿Qué pasa? Que ahora normalmente se están implementando las políticas de fomento, pero el tema de crédito y el tema de compra de cosecha, esa cuestión se maneja a nivel de sectores privados. Entonces va como que en contra la corriente esos procesos y por eso es que no llegan a feliz término. Otra cosa importante, política de justicia social del sector rural en el tema de servicios públicos y vías que favorezcan la conservación y el almacenamiento y el transporte de los productos. Y hay que tener en cuenta un factor importante que es transversal a la parte política y es el tema ambiental. Nosotros estamos en una zona tropical en la cual hay épocas de abundancia en la cual se puede almacenar algunos productos y comercializarlos de manera gradual para garantizar sostenibilidad de ese producto todo el año. Pero ¿cómo se logra eso? Con una oportuna conservación, un oportuno almacenamiento y unos medios de transporte. La conservación, ¿cómo se hace? A través de algunos servicios como el frío, a través de la luz eléctrica, el almacenamiento a través de bodegas y unas buenas vías de transporte para garantizar la salida de esos productos. Y por último, la seguridad en el campo. ¿Para qué? Para evitar esas dinámicas de desplazamiento y esos territorios estén fortalecidos y haya seguridad y haya confianza en la inversión en el campo. Bueno, como reflexión del ejercicio traemos dos aspectos importantes.
que es la voluntad política y menos corrupción. ¿Por qué tomo el punto de voluntad política? Para el año 2016 se realizó el ejercicio del acuerdo paz entre las extintas FARC y el gobierno de Colombia. De ahí se generaron una serie de acuerdos muy importantes, especialmente el punto 1 que corresponde a la reforma rural integral. En esa reforma rural integral se tomó se tomó como base lo de la tierra. Inclusive en ese instante se generaron unos insumos para direccionar las políticas de esas tierras a través de las agencias. Para el tema de tierra se creó la Agencia Nacional de Tierra. Ahí se determinaron algunos puntos importantes, el cual era la formalización de 7 millones de 7 millones de hectáreas de productores o de campesinos que tuvieran posesión sobre la tierra y una bolsa de 3 millones de hectáreas que iban a ser distribuidas en un proceso de 12 años. Hasta ahora ese proceso va un poco lento, se ha adelantado un poco en el proceso de formalización que ha hecho la Agencia Nacional de Tierra. Entonces, ¿qué se necesita para llevar a cabo toda esta serie de procesos? Que haya una verdadera voluntad política y menos corrupción, es decir, que no se aprovechen esas instancias de proceso de desarrollo para sacar provecho pocas personas, primando los derechos individuales sobre los derechos generales. Muchas gracias.